Nos han ido haciendo retroceder progresivamente desde el Golfo Pérsico hasta que todos nuestros aviones cisterna están en Jordania e Israel. Y entonces atacaron nuestras bases en Jordania, solo para hacernos saber que esas también estaban a su alcance. Así que no estamos librando una guerra como la de Midway, en la que será nuestro portaaviones contra su portaaviones. Será una batalla en la que si nos preparamos para la gran armada aérea, para la gran guerra aérea, ahora tenemos todos nuestros aviones cisterna concentrados en bases que están a su alcance, al alcance de esos misiles balísticos de alcance medio que pueden impactar en cualquier punto de Israel con una precisión de unos 10 metros. Y el pasado marzo ese Karamshir, que también recibe el nombre de Khaybar. Hay distintas versiones, pero esa es como la versión estándar. De hecho, se puede ver que el lanzador sobre el que va es un lanzador camuflado. Lleva como una estructura alrededor. Se ve la lona gris toda echada hacia adelante y arriba hay una cubierta con lamas, también desplazada hacia adelante. Así que puede ir circulando por una carretera en Irán y parece exactamente un tráiler de 52 pies. Pueden desplegarlo y lanzar esa cosa muy rápido. Funciona con combustible líquido, pero está diseñado para poder cargarlo y lanzarlo deprisa. Volviendo a Tormenta del Desierto, en los últimos días de Tormenta del Desierto, esto fue en 1991, estábamos avanzando hacia Kuwait, pero ellos seguían lanzando misiles Scud. Nunca conseguimos dejar fuera de servicio sus misiles Scud. Y eran misiles grandes y antiguos, en medio del desierto, en terreno abierto. Teníamos satélites sobrevolando, aviones de reconocimiento buscando. Teníamos a la Fuerza Delta y al SAS allí fuera, con prismáticos, buscando estas cosas. En realidad nunca encontramos ninguno, y ellos seguían lanzándolos. Ahora Irán es, ya sabe, unas 5 veces más grande que Irak, y es montañoso. Así que estos sistemas pueden salir del lateral de una montaña, llegar a una carretera en un cañón y lanzar. Es mucho más difícil detenerlos que durante Tormenta del Desierto, y su precisión es increíblemente superior. Ya sabe, durante Tormenta del Desierto, un Scud estuvo a punto de destruir el puerto de Jubail. Casi impactó contra un muelle cargado de proyectiles de artillería. Ya sabe, no tenían esa precisión. Cayó unos 90 metros en el agua. Si hubiera impactado, nuestro recuerdo de aquello sería completamente distinto, porque, ya sabe, habríamos perdido a cientos o miles de soldados en esa explosión. Si hubiera alcanzado ese depósito de armas, ese depósito de municiones en un muelle. Hoy pueden alcanzar esas cosas. Hoy, todo eso está al alcance. Así que seguimos luchando como si estuviéramos en 1992. Podemos aparcar esos aviones cisterna con las puntas de las alas casi tocándose, porque ya sabe, no son vehículos todoterreno. No se pueden meter en la arena. Tienen que estar aparcados sobre cemento o asfalto, sobre todo cemento, porque allí hace muchísimo calor. Así que ahora están amontonados unos junto a otros. Si lanzamos una gran guerra aérea, la respuesta de Irán será atacar las pistas donde están esos aviones cisterna, y no lo harán antes. Han disparado algunos pequeños tiros de advertencia, pero su gran ataque será cuando nuestro ataque aéreo ya esté en marcha. Así que, cuando estemos plenamente comprometidos, tendrán a chinos y rusos sentados con ellos, revisando información satelital en tiempo real. Saben que un avión ha aterrizado apenas unos minutos después de que ocurra. Saben qué es y qué está descargando. Así que, cuando vean que un tercio de nuestros aviones cisterna ha despegado y sus agentes sobre el terreno estén informando de lo mismo, porque hoy cualquiera con un teléfono inteligente es un agente, cualquier encargado de equipajes en el extranjero o un taxista hace una foto, esa información se transmite a Irán en ese mismo minuto. Así que imágenes como esas están por todo Internet. Y por cierto, aquí tienen algunos de nuestros aviones cisterna, recientemente, en el aeropuerto Ben Gurion. Correcto. Y ese Karamshar lleva una ojiva de 1500 kilos,
que usarías contra algo resistente como un edificio de mando o un buque si el buque estuviera atracado en un muelle, por ejemplo, o una refinería. Pero también tienen, y lo vimos en Tel Aviv el pasado marzo, lo que la gente llamaba una munición de racimo. En realidad no son bombas de racimo, sino submuniciones. Ted Postol ha hablado de esto. Me parece muy interesante. En vez de caer una única ojiva unitaria que un Patriot o un THAAD puede seguir, a cierta altitud libera entre 30 y 80 submuniciones, según la configuración. Así que, con 80 submuniciones o algo así como 80 pequeñas bombas de 30 kilos, estas se dispersan según la altitud a la que se liberen. Puede tener un patrón más amplio o más concentrado. Cuando vi que se utilizaba en Tel Aviv, la gente decía, bueno, es como un arma de terror, es una molestia. En realidad no causa ningún daño militar. Si cae en tu casa o en tu coche es un problema. Pero si estás a 2 manzanas no te afectaría. Yo pensaba, sí, esto es solo para hacerles saber que lo tenemos, porque por lo que parece está diseñado. Me parece que está en utilizar un aeródromo lleno de aeronaves. Porque los aviones, ya sabe, con revestimiento de aluminio de estructura ligera, se pueden dejar fuera de servicio con un hacha. Y recuerdo una vez, en un autobús en el aeropuerto de Frankfurt, que un conductor tocó accidentalmente la punta del ala de un C-130. Ya sabes, uno de esos autobuses escolares Bluebird para militares, pintado, que circulaba para colocarse junto a un C-130. Tocó la punta del ala. Apenas hizo una abolladura. Habrías pensado que se habían vuelto locos. Ese avión quedó, como quien dice, inmovilizado de inmediato. Hay que examinarlo por posibles daños estructurales internos, prácticamente desmontarlo antes de que pueda volver a volar. Así que una bomba de 30 kilos que cae a 100 yardas de un avión, por ejemplo, entre esos aviones, va a desprender esquirlas de hormigón, fragmentos y hacer agujeros en esos aviones. Y eso suponiendo que ni siquiera alcance al avión, ¿verdad? Sí. Y no sabes qué hay dentro de ese agujero en el avión. Es un mazo de cables eléctricos, es una línea hidráulica, es un cable de control. El emiso de Comet. El depósito de combustible, claro. Así que, si lanzan un contraataque cuando, digamos, un tercio de nuestros aviones ya está en el aire y saben que no es una maniobra de distracción, sino el ataque real, los aviones que están en el aire, los F-35, los F-16 e incluso los viejos F-15, no pueden volver a esa pista si la pista está llena de desperfectos. Se puede abrir un cráter en una pista. Eso se arregla con una excavadora. Pero incluso si solo se daña la pista y se dejan hendiduras de 1 metro de ancho en el hormigón, no se puede utilizar esa pista. Nuestros aviones son delicados. No son como los rusos. Tenemos que hacer inspecciones diarias de objetos extraños en una pista. La tripulación sale, hombro con hombro, y recorre toda la pista buscando algo que alguien haya dejado caer, algo que se haya desprendido de un avión. ¿Recuerdan el Concorde que estalló en llamas? Simplemente chocó contra un pequeño trozo de metal que se había desprendido de un avión estadounidense unas horas antes. Chocó contra un pequeño trozo de metal. La rueda lo lanzó hacia el depósito de combustible y el Concorde se incendió. Así que no puedes. A diferencia de esa película, la más absurda que he visto en toda mi vida, Top Gun Maverick, donde ellos, para escapar de no sé dónde, Corea del Norte, resulta que encuentran un F-14 listo para volar y despegan cruzando una plataforma de hormigón llena de daños. No funciona así. Así que si un tercio de nuestro ataque aéreo está en el aire y nuestras bases aéreas son alcanzadas por esos misiles con submuniciones, los aviones que estén en el aire tendrán que desviarse a algún otro lugar para aterrizar, lo que significa que no podrán rearmarse, repostar y salir a volar la siguiente misión. Tendrán que aterrizar en Turquía, en Egipto o en algún otro sitio buscando Chipre. Así que quedan fuera de combate, porque todo depende de los tiempos. Estos paquetes son como una coreografía.
Y los aviones que están en tierra, si un tercio está dañado, tienen que revisarlos todos. Eso abortaría por completo la misión. Así que creo que Irán, con su estrategia, casi nos tiene en jaque mate. Podemos seguir dándoles pequeños golpes de ida y vuelta, y ellos pueden seguir lanzando 1 o 2 misiles. Y mientras tanto, la economía mundial se precipita por un barranco, y todo el mundo culpa a Estados Unidos de haber iniciado esto. Así que perdemos por ese lado. Si lo alargamos, perdemos. Perdemos el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial, porque nadie querrá respaldarnos. Hacemos que el mundo entre en una gran depresión, incluido nuestro propio país. Pero incluso antes de llegar a ese punto, eso sería quizá a medio plazo. No a largo plazo, pero quizá a medio plazo. Yo ahora mismo estoy mirando lo más inmediato. Esto lo acaba de publicar el CSIS. Dice, escuchen, nuestros interceptores Patriot, ¿dónde estaban al principio? Los Patriot, ¿dónde estaban en el alto el fuego? ¿Y dónde están hoy? ¿Dónde estaban los THAAD al principio? ¿Y dónde están hoy? Fíjense en esa caída de los Patriot, solo entre el 27 y 27 de julio, es decir, hace 3 días. Es una escogida significativa. No podemos volver a meternos en uno de esos conflictos de largo alcance. Y además, disponer de estas cosas que tenemos en cantidades mínimas, que como ha señalado recientemente Ted Postol, de todos modos no son tan eficaces. Pero si empezamos a quedarnos sin eso, si empezamos a encontrarnos con los problemas de los que acababas de hablar, con la posible interrupción de nuestros medios aéreos, que tampoco son tan eficaces ofensivamente para neutralizar a Irán, o ya habría ocurrido, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de nuestro? Veamos, en primer lugar, solo el aspecto militar de lo que podemos hacer, ofensiva o defensivamente. Solo como apunte relacionado, ahora nos lamentamos y nos tiramos de los pelos porque Irán podría adquirir 400 manpads de China, como si tuviéramos derecho a sobrevolar Irán. ¿Cómo os atrevéis a disparar contra nuestros aviones de ataque después de que os atacáramos por sorpresa el 28 de febrero y empezáramos esta guerra? ¿Cómo os atrevéis a responder al fuego? ¿No sabéis que se supone que debemos poder sobrevolar vuestro país y lanzar bombas sin que nos respondáis disparando? Quiero decir, me parece asombroso. Pero una de las consecuencias negativas de esta guerra es que está dejando al descubierto que muchos de nuestros sistemas de armas eran más propaganda que realidad. Si estábamos mintiendo sobre el Patriot desde la Guerra del Golfo, si mentíamos diciendo que eran eficaces en un 90%, cuando en realidad sabíamos que lo eran en un 10%. Y luego se los vendemos a nuestros aliados, Japón, Corea. Se los estamos vendiendo a los estados del Golfo. Son acuerdos de venta de miles de millones de dólares. Mucha gente ha ganado muchísimo dinero. Si supieran que en realidad no funcionan, ese engaño funciona mientras no se destape. Pero una vez que se destapa, porque ya sabes, la audiencia de Fox News puede creer que estamos derribándolo todo, pero en Kuwait y en los Emiratos probablemente saben mejor que los Patriot no están funcionando. Puede que no puedan decirlo por la censura, pero la gente que vive allí, que puede verlos caer, creo que sabe mejor que no los están interceptando. Entonces, ¿quién va a comprar en el futuro paquetes de adquisición de Patriots por valor de miles de millones de dólares, cuando todo el mundo sabe que no funcionan? Ya sabe que los misiles siempre pueden derrotarlos. Si fabricas un Patriot que es mínimamente eficaz, ellos fabrican un misil hipersónico que puede hacer maniobras evasivas durante la trayectoria y derrotarlo, o dispersar submuniciones a gran altitud. Entonces, ¿a qué alcanza el Patriot? Al propulsor vacío. Así que ya sabe, estamos en un nuevo paradigma en el que nuestras armas ofensivas, que fueron fantásticas durante la Guerra Fría, mantuvieron a raya la Guerra Fría. Nunca tuvimos que probarlas contra la Unión Soviética. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cada vez que me reúno con rusos, les digo, me alegro muchísimo de que nunca hayamos tenido una guerra importante. Corea, Vietnam,
Ya fue suficiente. Me alegro muchísimo de que no lo hiciéramos en Alemania o en Corea. Pero ahora el mundo sabe que muchos de nuestros sistemas no funcionan. ¿Quién va a comprar estas cosas ahora? Quiero decir, el paquete de los F-35 con Turquía está en el aire por los S-400 que compraron a Rusia. Así que el mundo está viendo esto de verdad. Es un poco como la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española se desarrollaron nuevos procedimientos, técnicas y tácticas de aviación. Las tropas de Franco que estaban en África, la Legión Española, las tropas de Franco, fueron trasladadas de vuelta a España en aviones de transporte alemanes. Fue el primer gran puente aéreo. En plan, tenemos que traer a miles de tropas con urgencia. La gente no se da cuenta de que eran aviones de transporte alemanes. El bombardero en picado Stuka, ya sabe, se utilizó mucho en combate durante la Guerra Civil Española. Así que muchas de las cosas que estamos haciendo ahora son como pruebas de concepto, la verdadera prueba definitiva, la prueba de fuego. Y si el mundo ve nuestras bases aéreas en Jordania e Israel diezmadas por misiles iraníes, se acabó la capacidad de Estados Unidos para proyectar su poder. Ya sabe, Corea, Japón, Taiwán, tendrán que llegar a un acuerdo con China, porque todo el mundo sabrá, después de esto, que Estados Unidos no puede salvar Asia. Ni siquiera podemos derrotar a Irán. Quiero decir, sin recurrir a armas nucleares y hacer volar todo el mundo, irradiando el mundo entero. Si ni siquiera podemos volver a desplegar buques de guerra en el Golfo Pérsico, nuestros buques de guerra están fuera del Golfo Pérsico por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Si ni siquiera podemos hacerles frente en el Golfo Pérsico, y si atacan nuestros aeródromos en Jordania e Israel, entonces el mundo se va a poner del lado de Irán en esto, porque en esta gran batalla aérea no van a estar atacando Tel Aviv, quizá el aeropuerto Ben Gurion, pero nadie va a pensar que fue algo vergonzoso o deshonroso atacar un aeródromo lleno de bombarderos que van a atacar tu país, y los aviones cisterna que abastecen de combustible a esos bombarderos. Es un objetivo puramente militar. Así que si toda nuestra estrategia ahora consiste en aviones cisterna y cazas de ataque en Jordania e Israel, alineados punta de ala con punta de ala, y en cuanto despeguemos demasiados, ellos lanzan entonces un ataque principal con misiles, eso dejará nuestra debilidad expuesta ante todo el mundo. Así que, en muchos sentidos, estamos acorralados en una situación en la que nosotros mismos nos hemos metido.